Hola chicos, lo primero de todo me presento. Yo soy María, he hecho el pasado examen MIR, que es el MIR 2019, así que ahora mismo pues soy futura residente, espero que de pediatría, y voy a hacer este diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing porque es un tema de endocrino muy rentable, pero también bastante complicado de entender, así que voy a intentar daros las ideas básicas para que sepáis contestar las preguntas de este tema que la verdad que es un poquito complicado al principio. Entonces, primero de todo, ¿qué es un síndrome de Cushing? Un síndrome de Cushing es un exceso de cortisol que conlleva un descenso del consumo de glucosa con un aumento de la gluconeogénesis y esto genera una hiperglucemia, además un aumento del catabolismo proteico y tiene un efecto, el cortisol tiene un efecto antiinflamatorio y produce poliglobulia por un aumento de la producción de glóbulos rojos. Clínicamente esto lo vamos a ver como un acúmulo central de grasa con estrías rojovinosas y osteoporosis, que quizás sea lo más clásico. Puede aparecer también diabetes mellitus por esa hiperglucemia que aparecía, alteraciones psiquiátricas y luego es verdad que si además de cortisol se producen otras hormonas como los andrógenos, se pueden producir virilización y eso va a ser más típico del carcinoma suprarrenal, como vamos a ver más adelante. Y luego, si el Cushing se produce, ese exceso de cortisol se produce por un exceso de ACTH, como también se va a secretar MSH, eso que va a producir la hiperpigmentación. El Cushing es más frecuente en mujeres entre 20 y 40 años. Ahí estáis viendo el acúmulo central de grasa con las estrías rojo-vinosas. Es muy importante entender el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. En condiciones normales, el hipotálamo produce CRH que estimula la hipófisis para producir ACTH y esta a su vez estimula a la glándula suprarrenal para que produzca cortisol. Es verdad que la suprarrenal produce otras hormonas como la aldosterona o los andrógenos, pero que no se estimulan por lo general por esta vía. Entonces, si yo tengo una producción excesiva de ACTH o CRH hipotálamo-hipofisaria, tendré un exceso de cortisol. Esto sería un Cushing ACTH dependiente, que lo voy a llamar enfermedad de Cushing. Y si yo tengo una excesiva producción de cortisol por la suprarrenal, tendré un Cushing ACTH independiente y lo que tendré es un síndrome de Cushing. Y acordaros que el exceso de cortisol por feedback negativo inhibirá la hipófisis que producirá menos ACTH en este caso. Entonces, causas de síndrome de Cushing ACTH dependiente tenemos lo que acabamos de ver, que sería la enfermedad de Cushing, la producción excesiva de ACTH hipofisaria, que es la causa endógena más frecuente en adultos y en niños de más de 7 años, o bien que ese ACTH se esté produciendo pero de forma ectópica, por ejemplo, en un timoma o en un carcinoma pulmonar microcítico o HCL, que también se puede decir. Y luego, causas de Cushing ACTH independiente, tenemos la causa global más frecuente de síndrome de Cushing, que es la iatrogénica, es decir, la ingesta de corticoides, y luego la que hemos dicho antes, que sería la producción excesiva de cortisol en la suprarrenal, ya sea por un adenoma o por un carcinoma, que es la causa endógena más frecuente de Cushing en los niños de menos de 7 años. Para el diagnóstico primero tengo que hacer un diagnóstico de sospecha, es decir, yo sospecho un Cushing y le pido un cortisol libre en orina de 24 horas, que estaría elevado, o un cortisol en plasma o en saliva a la medianoche, que estaría elevado, o bien le hago el clásico test de Nugen o test de supresión rápida con dexametasona. Esto consiste en darle al paciente por la noche dexametasona y mirar cómo tiene el cortisol al día siguiente. En condiciones normales, al dar corticoide exógeno, se suprimiría el eje hipotálamo-hipofisario suprarrenal, con lo cual tendré un cortisol por debajo de 5 microgramos por decilitro por la mañana. Si tengo un Cushing, pues estaría por encima. Para el diagnóstico sindrómico lo que hago es el test de Lidl débil, supresión débil con dexametasona, y para el diagnóstico etiológico puedo hacer o el test de metopirona o la prueba de CRH o bien el test de Lidl fuerte, es decir, el test de supresión fuerte con dexametasona. Entonces esto es importante entenderlo. Si yo tengo un Cushing cuyo origen es la glándula suprarrenal que está produciendo mucho cortisol o bien un tumor que me está produciendo ACTH ectópico, entonces al dar dexametasona, por mucho que yo suprima la hipófisis, se va a seguir produciendo ACTH o cortisol. Entonces no consigo suprimir el eje, es decir, el test de Lidl es negativo porque no se ha suprimido. Sin embargo, si el origen del Cushing es hipofisario por un exceso de ACTH, al yo dar dexametasona sí que voy a suprimir a la hipófisis, con lo cual tendré un test de supresión positiva. Cuando tenga un test de Lidl fuerte positivo, es decir, he conseguido suprimir al eje hipotálamo-hipofisario, significa que el Cushing es de origen hipofisario. Para hacer el diagnóstico, primero lo que tengo que mirar es cómo está la ACTH. Si la ACTH está disminuida, significa que la producción de cortisol es de la glándula suprarrenal, que está inhibiendo a la hipófisis por feedback negativo. Entonces tendré todos los test de supresión negativos, no suprime ni con dexametasona, ni con metopirona, ni con CRH, y se puede estar produciendo por un adenoma o por un carcinoma suprarrenal. Sin embargo, si el ACTH es normal o aumentado, significa que el problema es la ACTH, es un Cushing ACTH dependiente, o bien porque esa ACTH se está produciendo en un carcinoma, por ejemplo, pulmonar microcítico, es decir, de forma ectópica,
que tampoco suprimirá con nada, como hemos explicado antes con el test de Lidl fuerte, o bien será un origen hipotálamo hipofisario, que puede ser por un macroadenoma hipofisario o por un microadenoma hipofisario. Si es un microadenoma hipofisario, suprime con todo. Y si es un macroadenoma hipofisario, sí que suprime con metopirona o con CRH, pero no suprime con dexametasona, es decir, no suprime con ese test de Lidl fuerte, porque es un adenoma demasiado grande como para suprimirlo. Para localizarlo, si yo sospecho que el origen es hipofisario, lo que hago es una resonancia con gadolinio. Si sospecho que el origen es suprarrenal, lo que hago es un TAC abdominal. Y si sospecho que el origen es un tumor pulmonar, pues lo que haré será un TAC torácico. El Cushing por ACTH ectópico por un microcítico de pulmón tiene diferencias con el Cushing clásico. Para empezar, es más frecuente en varones. Produce adelgazamiento y no obesidad central. Y además produce hiperpigmentación porque se está produciendo un exceso de ACTH, con lo cual produce hiperpigmentación. Además, produce una alcalosis hipopotasémica porque se produce DOCA, que tiene un efecto mineralocorticoide, y si os acordáis, la aldosterona produce en el riñón un aumento de la reabsorción de sodio y agua con un aumento de la secreción de hidrogeniones y de potasio. Y por eso se genera una alcalosis hipopotasémica. Y acordaros que no suprime con nada. Y el Cushing suprarrenal se podía producir por un carcinoma o por un adenoma. En el carcinoma será una masa abdominal grande con un crecimiento más bien rápido, un aumento de los 17 cetosteroides urinarios y además producción androgénica, que es lo que produce virilización. Mientras que el adenoma suele ser una masa abdominal más pequeña con un aumento de los 17 hidroxiesteroides urinarios. El tratamiento, si el origen es hipofisario, se hace generalmente una adenomectomía mediante una cirugía transesfenoidal y si no se puede operar, se utilizan análogos de somatostatina como el pasireotide. Si el origen es suprarrenal, generalmente hago cirugía, hago una suprarrenalectomía uni o bilateral, según cuál sea el problema. Pero si no se puede operar, puedo hacer una suprarrenalectomía médica con 3 fármacos que tenéis que recordar, que son la metirapona, el mitotano y el ketoconazol. Metirapona, mitotano y ketoconazol. Vamos a hacer una pregunta. Tenemos un paciente con hipercortisolismo y nos dicen que tiene ACTH elevada, que con dosis altas de dexametasona no suprime, ni con metopirona tampoco, ni con CRH tampoco. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues bien, si tengo una ACTH elevada que no suprime con nada, eso es un tumor ectópico que está secretándome ACTH. La obesidad y el alcoholismo crónico aquí no pintan demasiado. El tumor hipofisario que secreta ACTH sí que es cierto que tendríamos una ACTH elevada, pero suprimiría con metopirona o con CRH por lo menos. Y el tumor suprarrenal tendría una ACTH baja, aunque es verdad que tampoco suprimiría con nada, pero la ACTH sería baja. Concepto de repemir, que la neoplasia maligna que produce Cushing por ACTH ectópico generalmente es un carcinoma microcítico de célula pequeña de pulmón. Que el Cushing por ACTH ectópico, como he dicho antes, tiene adelgazamiento, hiperpigmentación y una alcalosis metabólica hipopotasémica e hipoclorémica. Y que al dar 1 miligramo de dexametasona el día anterior, es decir, hacemos un test de Nugent, diagnóstico de sospecha, sería lo indicado para despistar inicialmente el síndrome de Cushing. Si tengo una positividad de las pruebas para diagnóstico etiológico, significa que el origen es la hipófisis, es decir, he conseguido suprimir el eje. Si son negativas, no he conseguido suprimir, puede ser o bien porque sea un Cushing por ACTH ectópico o bien porque el problema sea suprarrenal. Bien, es un tema un poco complicado, lo sé. A lo mejor tenéis que ver la clase varias veces para conseguir ir entendiéndolo. Lo siento, ha sido muy rápido, pero bueno, quería hacerlo, decir las ideas más básicas para no entreteneros demasiado. Muchísima suerte para el día del examen, muchísimo ánimo para la preparación y nada, espero que os haya servido la clase.